Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana del día lunes 16 de diciembre. Lunes 16 de diciembre. Estamos comenzando este nuevo día y esta nueva semana aquí de la mano de nuestro buen Dios, de nuestro Papá Dios. Así que bienvenidos y bienvenidas. Saludo especial a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania, la Florida, West Palm Beach. Aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos transmitiendo en esta mañana nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Por supuesto, un saludo especial para Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Sudamérica. Un saludo especial para todos y también nuestros amigos allí en España. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este tiempo devocional dando una plegaria a nuestro buen Dios esta mañana, dándole gracias por un nuevo día, dándole gracias por la vida y por todas las bendiciones que Él nos permite disfrutar cada mañana. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. Gracias, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras. Tú eres, bendito Señor, el Creador, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro proveedor. En ti, Señor, oh Dios, está la plenitud de la vida. En tu luz, Señor, veremos la luz, Papá Dios del cielo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy te decimos, Señor, hoy te decimos que te amamos, que te necesitamos, que no hay Dios tan grande como tú, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Dioses. ¿Quién como tú, Señor? Padre, gracias, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno, eres perdonador. Tú no te complaces en la maldad. Tú eres un Dios lleno de amor, de misericordia, Señor. Por eso el salmista dice, canten con júbilo a Dios, nuestra fortaleza. Aclamen alegremente a Dios de Jacob. Entonen salmos, toquen pandero y el arpa y la lira melodiosa. Toquen la trompeta en la luna nueva. En la luna llena, día de nuestra fiesta. Este es estatuto para Israel, una ley que Dios dio a Jacob cuando salió de tierra de Egipto y lo estableció como mandato dado por Jehová a José. Escuché voz que desconocía, dice el Señor. Gracias, Dios del cielo, porque nosotros te alabamos, te bendecimos, Señor, porque nos creaste y nos hiciste para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Recibimos de ti, Señor, oh Dios, todo lo bueno. Recibimos de ti la bendición, Señor, de la vida. Recibimos de ti la salvación a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos amaste desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Porque tú dices en tu palabra, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendice este día, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, oh Dios del cielo. Bendice a tu iglesia. Bendice a las familias, Señor. En este día, Señor, oh Dios del cielo. Donde, oh Dios de la gloria, nosotros reverenciamos tu nombre, Señor. Y te expresamos, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor. Qué bueno es darte gracias, oh Altísimo. Cantar salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, Señor. Gracias, Dios del cielo. Nosotros
quedamos expectantes, Señor, oh Dios del cielo, a tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Muy bien, Señor, así es tu palabra, Señor, es como aceite sobre nuestras heridas. Así recibimos tu palabra cada mañana, Señor, el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Bueno, hemos venido desde el día sábado, ¿sí? El día sábado estuve compartiendo con ustedes una hermosa meditación que le titulamos Decisiones al comenzar un año nuevo. Decisiones al comenzar un año nuevo. Y bueno, estuvimos citando texto de la Biblia que encontramos en Segundo de Crónicas, en el capítulo Segundo de Crónicas, en el capítulo, les digo el segundo capítulo, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, del verso 1 al verso 11. Y esto nos habla, este texto nos habla de las decisiones que tomó el rey Ezequías cuando comenzó su reinado, al comenzar su reinado. Y hemos tomado esa iniciativa, esa disposición que hubo en el corazón de Ezequías, fijando una temporada, fijando un nuevo comienzo, fijando una decisión de querer hacer las cosas de una manera diferente, de respaldarse en Dios, de apoyarse en Dios y en su palabra, y eso fue lo que vimos en la vida de Ezequías. Cuando él recibió el reinado, de su padre, y la ciudad, el pueblo estaba en gran mal, estaban en una decadencia total en aspecto espiritual, porque se habían apartado de Dios, porque habían cerrado las puertas del templo para que aún ni los sacerdotes y nadie buscara al Señor. Una situación caótica que se estaba viviendo. Dice que describe el pasaje que la ciudad estaba en crisis, y eso obedecía 5 razones, las 5 razones por las cuales se encontraba el pueblo, se encontraba la nación en crisis, y él las denuncia allí en este pasaje. 5 razones por las cuales estaban en tan gran dificultad, en tan grave crisis estaban viviendo. Los padres se habían rebelado. Sí, los padres se habían rebelado ¿contra quién? Contra Dios. Se habían rebelado completamente contra Dios. Habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Cuando la gente normalmente se rebela contra Dios, comienza a actuar según su parecer y a hacer las cosas según su parecer y a hacer las cosas que son malas delante de los ojos de Dios. Le habían dejado a él. Habían dejado completamente a Dios, lo habían abandonado. Habían quitado sus ojos de Dios, ¿sí? Y le habían dado las espaldas. Una completa indiferencia, una completa anarquía en contra de Dios estaba viviendo el pueblo de Israel. Y entonces cuando él asume el gobierno, ¿cierto? Cuando él asume el gobierno del pueblo, entonces él se propone hacer las cosas de una manera diferente, hacer de una manera diferente las cosas. Recordemos que Acaz era el rey que antecedió a él. Acaz dice que este hombre hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Ezequías dice tenía 25 años cuando comenzó a reinar, ¿sí? Comenzó a reinar y
reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Abías, hijo de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Hizo lo que agrada al Señor. Qué importante eso, que en el nuevo año que estamos por comenzar, nos dispongamos a hacer lo que agrada a Dios, ¿sí? Lo que es agradable ante los ojos de Dios. Porque muchas veces caemos en el error de agradar al mundo, de agradarnos a nosotros mismos, de agradar a las personas y seguir tendencias que el mundo marca. Muchas de esas tendencias son contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a los diseños de Dios. Y entonces dice allí que él, en el primer año de su reinado, ¿sí? Lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa del Señor, que habían sido cerradas, clausuradas completamente. Es decir, la búsqueda de Dios era cero en ese momento, cuando él asume el reinado. Y luego él concluye de que la situación crítica que estaban viviendo ellos obedecía precisamente a eso, al haber abandonado a Dios, al haberle dado la espalda, sí, completamente a Dios. Entonces, lo primero que hizo fue abrir, ¿cierto? Abrir las puertas de la casa de Dios y las reparó. E hizo venir los sacerdotes levitas y reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Bueno, comienza a hacer esta gestión. eh, primero que todo fue un restablecimiento, digámoslo así, de la búsqueda de Dios. Porque él entendía que la crisis que estaban viviendo obedecía precisamente a eso, a que el pueblo se había olvidado de Dios, comenzando desde los sacerdotes, comenzando desde los padres de la nación, desde los padres de familia. Y claro, todo lo que pasa en las cabezas, todo lo que pasa en la gente que está en autoridad va a repercutir de una manera directa sobre el pueblo, sobre los hijos, sobre las familias. Y eso era lo que estaba aconteciendo. Entonces, las consecuencias de esa indiferencia hacia Dios no se dejaron esperar. Dice que la ciudad estaba en turbación, estaba en execración, escarnio. Los padres habían caído a filo de espada, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños. Todo eso que estamos viviendo tiene un origen, tiene una causa, tiene una explicación, ¿sí? Que se necesita ser consciente de entender de que las cosas han llegado a tal punto porque se han apartado de Dios, porque ha habido un desconocimiento de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. Los principales afectados de esa situación pues eran las familias, como lo vemos en este tiempo. De su primera decisión, al comenzar el reinado, al comenzar su ejecución como rey, fue restablecer la búsqueda de Dios, restablecer la adoración. Y la adoración tiene que estar presente en nuestros corazones si queremos ver el respaldo de Dios, si queremos ver la bendición de Dios, si queremos ver cosas diferentes próximo año, ¿cierto? En el futuro de nuestra vida, pues tenemos que tener en cuenta el primer mandamiento que nos da la palabra del Señor. El primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas, como se nos enseñó erróneamente. El primer mandamiento es mucho más que eso. El primer mandamiento dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. De esa manera es que debemos amar a Dios, no sobre todas las cosas, ¿sí? Porque eso tiene que nacer de lo profundo del corazón, la necesidad de buscar a Dios. Entonces, al comenzar la gestión en calidad de rey, no solamente llama a los generales, no llama a los generales del ejército, no llama a los ingenieros ni a los expertos. Él llamó fue a los siervos del Señor, a los sacerdotes y levitas, para que se encargaran de cumplir la función, la misión a la cual Dios les había llamado.
Y por eso les dice, no se engañen, no se engañen, porque Dios a ustedes los escogió para esto, para estar delante de Él, para que oren, para que alaben, para que sean sus ministros, para que le quemen incienso. Es decir, Dios les llamó a servicio, pero muchos de ellos, todos ellos habían vuelto completamente a otras cosas, se habían apartado completamente del servicio a Dios y se habían ido a hacer otras cosas. Entonces es el primero en tomar la decisión, él es el primero, ¿sí? Como cabeza. Luego, como padres de familia estamos llamados a tomar la iniciativa. Sus hijos no van a buscar a Dios si usted no busca a Dios. Sus hijos no van a caminar con Dios si usted no camina con Dios. Sus hijos no van a servir a Dios si usted no decide servir a Dios. Entonces, usted podrá esforzarse, se podrá esforzar de darle a sus hijos lo mejor, ¿sí? Por lo menos ahorita en tiempo de Navidad, el padre se esfuerza por darle a sus hijos los mejores regalos, ¿sí? Suplirles a ellos los anhelos de sus corazones, regalo, buena ropa, eh, buena comida, buen tiempo de compartir en casa, en familia. Pero, eh, pero muchas veces se olvidan de la parte espiritual, de quién es el motivo y el centro de la Navidad. Y entonces se pasa a celebración de una fiesta más, ¿sí? En el calendario. Pero no se le atribuye a él, al artífice de la Navidad, no se le atribuye a él toda la honra que se le debe dar. Entonces, el llamado a los líderes fue vehemente. No se engañen, le dice. Dios los ha escogido. ¿Para qué? Para estar delante de Él, para servirle, para que sean sus ministros, para quemarle incienso, para servir al Señor, para ministrar en la presencia del Señor. Y bueno, este oficio es el oficio del sacerdote. Y bueno, cada uno de nosotros debe cumplir esa función como sacerdote de su casa. Los padres y los padres de familia son los sacerdotes de su casa. Y el ejemplo tiene que comenzar por allí, ¿cierto? El ejemplo tiene que comenzar por la cabeza. Dice, no se engañen, ¿sí? Ahora, Dios los ha llamado a ser unos, ¿sí? A ser unos servidores, ¿sí? A ser ejemplo, a ser guía de su casa, de su familia, de sus hijos, a enseñar con el ejemplo, a enseñar con la palabra, ¿sí? Veíamos un texto que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4. Nos dice aquí, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiasen el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Que prueba los corazones. Entonces, qué importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? La exhortación, dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que no fuésemos, eh, para que no confiésemos el Evangelio y habláramos como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba los corazones. Estamos llamados a agradar a Dios, no al mundo, no a los hombres, no al mundo, sino a agradar siempre a Dios, que es el que prueba los corazones. Entonces, no es el momento de dejarse engañar. Dice, no os engañéis. Él dice, no se engañen, ¿sí? No abandonar lo que hemos iniciado. Es decir, es muy importante que si usted comienza una temporada, un año, ¿cierto? Fijándose en metas y propósitos claros, debe perseverar en ellos.
La mayoría de la gente fracasa porque los propósitos que se hacen para comenzar un año los abandonan a muy temprano tiempo, en el primer mes, en los primeros días, ya se cansaron. Las famosas dietas, los famosos propósitos que la gente se pone para comenzar el año se abandonan muy rápidamente. Entonces, hay que ser persistentes, hay que insistir siempre y establecer disciplinas constantes y permanentes en nuestra vida. Allí en Colosenses, en el capítulo 2 versículo 8, nos dice aquí la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Estamos viendo un mundo lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de falsedad. Las noticias falsas, la información falsa abunda eh, de una manera, impresionante en el mundo, en los medios, en las redes sociales, en la internet. De todo hay. Así como se entrelaza la trigo y la cizaña en los cultivos, así también se entrelaza la mentira, las falsas noticias, la falsedad, la mentira, el engaño, la fantasía, ¿sí? La, la maldad está en el ambiente y debemos tener mucho cuidado. Y aquí nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, las ideologías que están engañando a tanta gente y llevando a la gente a la perdición. En el verso 16 nos dice: por tanto nadie os juzgue en comida ni bebida en cuanto a días festivos de luna nueva, reposo. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Es decir, habla del legalismo, habla de las costumbres, habla de las tradiciones, que mucha gente a veces se aferra a ellas, y es más importante esas tradiciones que la misma palabra del Señor. En el verso 18 dice: nadie nos prive de vuestro premio, afectando, dice, afectando humildad, dice, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchada su propia mente carnal. Dice: nadie os engañe, nadie os enrede la cabeza con cuentos, fantasías y fábulas artificiosas. Entonces Dios nos ha escogido, dice: somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Entonces debemos tener la certeza, la certidumbre del llamado que Dios nos ha hecho, ¿cierto? A ser parte de su pueblo, ser parte de su iglesia y tener la convicción de haber sido escogidos por parte de Dios. Somos hijos de Dios. Qué importante tener la seguridad de salvación, la seguridad de esa escogencia, la seguridad de que un día tomamos la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador y que Él tome el trono de nuestra vida. Él nos llamó para hacerle un pueblo especial, un pueblo de su exclusiva posesión, porque aparte de Él habernos creado, ¿cierto? También nos salvó, nos redimió. Él pagó el precio por nuestro rescate. Él pagó con la vida, con la sangre de su Hijo, nuestro rescate. Luego le pertenecemos a Él. Debemos preguntarnos: ¿para qué nos ha escogido Dios? ¿Para qué Dios nos ha llamado? Bueno, hay que buscarle ese para qué. Es buscar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Primero, para estar delante de Él, estar en su presencia. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Siempre habrá gozo y deleite en la presencia del Señor. Para tener una vida de oración, ¿sí? Una vida de oración y de adoración. Fuimos creados y diseñados para adorar. Luego, si no adoramos a Dios, terminaremos adorando cualquier otra cosa. Terminaremos adorando ídolos, levantándonos ídolos en nuestra vida.
como el pueblo de Israel, ¿cierto? Recuerde que el pueblo de Israel, en un momento dado, cuando Moisés subió al monte Sinaí, y, y entonces como Moisés tardó días en regresar, dijeron, ya este murió por allá, ya no va a volver. Entonces necesitamos a alguien, necesitamos un Dios que adorar. Y le dijeron a Aarón que les construyera un becerro. Y comenzaron a adorar ese becerro con el oro que ellos recogieron y fundieron ese oro y sacaron allí, y fundieron y sacaron la figura de un becerro y comenzaron a adorar a ese becerro. Entonces, si no adoramos a Dios, terminaremos adorando cualquier otra cosa, el trabajo, el dinero, el placer, a las personas, los objetos, ¿sí? Hay gente que le rinde culto al carro, que le rinde culto a la casa, que le rinde culto al marido, a la mujer, que le rinde culto al trabajo, al negocio, al dinero, ¿sí? Ese es su Dios. Lo que esté en primer lugar nuestro corazón, a eso le dirigimos la adoración y la alabanza, ¿sí? Entonces, usted y yo fuimos creados para alabanza y gloria del nombre del Señor, no de cualquier otra cosa. Entonces, eh, debemos aprender siempre a estar en la presencia del Señor. Mire qué importante el ejemplo de Ezequías, comenzar un reinado, de recibir una nación quebrada en todo sentido, en lo físico, en lo material, en lo espiritual, sobre todo una quiebra espiritual terrible. Entonces él se propone que restaurar primeramente su relación con Dios y llevar a la gente, al pueblo, a restaurar y a establecer una sólida relación con Dios. Porque ahí él sabía que ahí iba a partir la restauración. De allí iba a partir la prosperidad que ellos anhelaban. ¿Sí? Porque si Dios no está allí, déjeme decirle que cualquier esfuerzo va a ser infructuoso, va a ser en vano. Porque de pronto se alcanzará la fama, se alcanzará el dinero, se alcanzarán muchos recursos, pero el alma está vacía. Espiritualmente están secos, muertos. Entonces nada de lo que consigan va a satisfacer su vida. Por eso mucha gente que aparentemente lo tiene todo, terminan mal, terminan en el suicidio, terminan locos, porque el dinero no lo llena, la fama no llena. ¿Sí? Eso lo estamos viendo cada día en el mundo. Entonces, debemos aprender a estar siempre de rodillas delante de Dios para estar de pie ante los desafíos que el nuevo año nos depara. En segundo lugar, hablaba del servicio. El servicio es un valor de carácter global donde nosotros estamos llamados a servir. Dios es un Dios servidor. Él nos enseña con el ejemplo. El Señor Jesucristo enseñó con el ejemplo a sus discípulos cuando se levanta en medio de esa cena y lava los pies de los discípulos. Les enseña que para ser el primero tenemos que ser como el servidor. Si Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Maestro, digamos así, se humilló, se rebajó, ¿cierto? A tal punto de que lavó los pies de sus discípulos. Entonces les estaba dando un ejemplo acerca del sello que nos tiene que llevar, que nos va a llevar y que nos va a caracterizar como verdaderamente hijos de Dios, es el servicio. Y, y hay gente que no le gusta servir, que quiere que todo el mundo le gire alrededor y que todo el mundo le sirva, pero no están dispuestos a servir a nadie. El que no sirve el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es una realidad, una verdad muy grande. Es el instrumento de honra, santificados y útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra, como dice el apóstol Pablo a través de Timoteo capítulo 2, verso 21. Fuimos santificados, ¿sí? para ser útiles al Señor y estar dispuestos para toda buena obra. Luego dice para ser sus ministros, para ser sus ministros.
que nos identifiquemos como sus hijos, como sus siervos, como sus embajadores, ¿sí? Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos ministros y somos embajadores. Somos embajadores del reino de los cielos, del reino de Dios. Y aquí un embajador lo que hace es representar muy bien a su gobierno, a su nación. Debemos ser ¿buenos qué? Embajadores. Un ministro es aquel a quien se le ha conferido una responsabilidad en un ministerio, como hacen los gobiernos, como hacen los presidentes. Aquí cada presidente nombra a sus ministros, son colaboradores, son servidores que van a servir en una dependencia, en un ministerio, según su capacidad, según su preparación, ¿sí? Y de esa manera se nombra el ministro de Hacienda, el ministro de Justicia, el ministro de Vivienda, el ministro de Obras Públicas, bueno, el ministro de Educación, ¿sí? De acuerdo a su preparación, a su formación académica y profesional, pues se les designa, ¿cierto? Una función para desarrollar, ¿cierto? El plan de gobierno en ese aspecto. Entonces, el ministro es así, el ministro es su carta de presentación, ¿sí? Nosotros somos representantes del reino de Dios. Lamentablemente muchos embajadores representan muy mal a sus gobiernos y asimismo en el reino de Dios hay muy malos embajadores que representan muy mal el reino de Dios. Y por eso dice que la palabra de Dios es blasfemada por el pésimo testimonio, el mal testimonio que muchos siervos, hijos de Dios, muestran al mundo. Y Pablo oraba, ¿sí? Oraba de esa manera y honraba su ministerio, porque él hacía las cosas convencido de que Dios era el que le había puesto y le había llamado. Por eso él decía: de ninguna cosa hago caso, ¿sí? Ni estimo mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, ¿sí? En Hechos capítulo 20, 24, ¿sí? Entonces él estaba enfocado en ese llamado. Luego habla del quemar incienso, llevar un olor fragante a todas partes, ¿sí? Sacrificio acepto y agradable ante Dios. Y así es el conocimiento de la obra de Cristo que debo compartir al mundo, que debemos compartir al mundo. Este tiempo de la Navidad es un tiempo propicio para que usted testifique de su fe, para que usted comparta de su fe, para que usted no sea un cristiano de ahí de la secreta, digámoslo así, sino que usted en este momento muestre sus credenciales y muestre su fe a las personas, ¿sí? Hoy comenzamos las novenas teoterápicas, ¿sí? Estos 9 días de aquí, del 16 al 24, son tiempos especiales para reflexionar sobre la Navidad, sobre el significado de la Navidad, sobre el Salvador, sobre el Mesías, sobre Emmanuel, sobre Dios con nosotros, sobre Jesucristo, que es el centro y motivo y la razón de la Navidad. Durante estos 9 días, qué importante que en cada casa, que en sus casas se reúnan para hacer un tiempo de adoración, de alabanza al Señor y poder reflexionar sobre su vida, sobre sus nombres, por ejemplo, sobre lo que Él vino a hacer, sobre su nacimiento, sobre las promesas, sobre los milagros que Él realizó. Qué significa el Evangelio, qué significan buenas nuevas, qué significa todo lo que aconteció, qué significa el pesebre, qué representa el pesebre, ¿sí? Y saber de que cada acontecimiento de la vida de Jesús es fundamental, es vital para que la gente realmente encuentre un propósito en su vida. Es un tiempo propicio para que nosotros compartamos de nuestra fe en Dios con nuestros familiares, vecinos, amigos. Y en Efesios capítulo 5
En el verso 2 dice la palabra de Dios, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante. Entonces es importante que mostremos realmente ese olor fragante de Cristo en nuestra vida. Cristo en mí, esperanza de gloria. Si Cristo está realmente en nuestra vida, esa esperanza de gloria debe ser compartida con otras personas. Allí mismo en Filipenses, allí sigue seguida en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 18, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 18. Pero todo lo he recibido y lo tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, es un tiempo para agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Tenemos que agradar a Dios, que todo sea un olor fragante y grato para Él. Bueno, ahí están las cosas que Él estableció y que se debían hacer, y las cosas se deben hacer pronto, no postergar. Ezequías comenzó su gestión de manera muy clara, ¿sí? Su gestión de reparación en el primer mes, la primera semana, cuando convocó a los líderes del pueblo a volverse a Dios, ¿sí? Allí en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas 29:3 los convocó a ellos el primer día, ¿sí? Desde el 1 de enero, ¿sí? Los líderes espirituales, sacerdotes y levitas tomaron acción inmediata, ¿sí? Y al instante comenzaron la gestión, como dice allí en el verso 29, verso 3. Vamos al pasaje para que lo tengamos presente en Segundo de Crónicas 29. Dice allí en el verso 3, en el primer día, primer año del reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el verso 17, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 17. Y comenzaron a santificarse en el primer día, el mes primero, y a los 8 del mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. En el día 16 del mes primero terminaron, ¿sí? Del primero al 16 terminaron la purificación, primero de sus corazones, de sus vidas y luego de la casa, porque sacaron la inmundicia que se había acumulado en la casa. Hay mucha inmundicia que se acumula en las casas, que se acumula en los corazones, el odio, el resentimiento, la amargura, la envidia. Todas esas cosas hay que sacarlas de nuestra casa, de nuestro templo, que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y también de la casa. Cosas que hay que sacar lo viejo, sacar lo dañado, sacar lo roto, sacar lo que no sirve, lo que ya no usamos, ¿sí? Hay que sacarlo de la casa, regalarlo, donarlo, ¿sí? De esa manera, pues vamos abriendo espacio para que lleguen cosas nuevas, cosas buenas a nuestra vida. Entonces el pueblo se preparó y la obra del templo quedó restablecida, ¿sí? Ahí en el verso 35 nos dice aquí la palabra del Señor, verso 35. Nos dice la palabra del Señor, verso 35. Así pues, hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Quedó restablecido, ¿sí? Y se alegró con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo
porque la cosa fue hecha rápidamente. La cosa fue hecha con prontitud, ¿sí? Y de esa manera mire cómo se restablece y comienza un periodo de bendición, un periodo de abundancia, un periodo de paz, ¿cierto? Porque Dios estaba complacido con la actitud que hubo primero en el rey, en los padres, en los líderes del pueblo. Y todo eso bajó hasta el más pequeño. Entonces, el diagnóstico debe ser preciso, ¿sí? ¿Para qué? Para una solución efectiva. Si un diagnóstico, hablando médicamente, no es acertado, pues el tratamiento no va a ser acertado. Y el resultado quizá va a ser que la enfermedad va a persistir y que el enfermo se puede complicar hasta puede morirse. Cuando hay un diagnóstico, cuando hay diagnósticos imprecisos, el tratamiento es una aventura y mucha gente ha muerto, mucha gente ha quedado en condiciones lamentables. ¿Por qué? Porque ha habido un mal diagnóstico y un mal diagnóstico lleva a una mala práctica, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos establecer un diagnóstico de por qué estamos como estamos, debemos ser conscientes, primero reconociendo los problemas para poder encontrar una solución y poder tomar acción en esa solución, en esa decisión que debemos tomar. Entonces los hombres le habían dado la espalda a Dios y eso les había traído terribles consecuencias, afectando principalmente a las familias. Recuerde que sus padres habían muerto a espada, que sus hijos habían sido llevados cautivos, engañados, como lo vemos en este tiempo, tanto niño, tanto joven, cautivo en las drogas, en los vicios, en las adicciones, en los engaños que circulan en la internet, del enemigo trabajando allí constantemente, detrás de los niños, porque por eso el Señor ama tanto a los niños. Este es un periodo muy importante para llevar a los niños a ese conocimiento de Dios, eh, alrededor del pesebre, alrededor de la historia de la Navidad, que ellos conozcan, que ellos escuchen de primera mano de la Escritura, ¿cierto? Lo que tiene Jesucristo para ellos y que Jesucristo se convierta en el superhéroe para ellos, ¿sí? Ellos buscan superhéroes y por eso siguen todas estas cómics, todos estos personajes fantasiosos que se han inventado, sabiendo que en Jesucristo tenemos el mayor y más grande superhéroe de la humanidad. El rey, eh, vemos que convocó primero que todo a los sacerdotes, no a los reyes, no a los militares, no a los sabios, no a los consejeros, sino a los líderes espirituales. Con ellos comenzó la gestión de restauración, de reparación, y por eso vino la bendición sobre sus vidas. Los líderes espirituales debían comprender el propósito de su elección, de su responsabilidad. El que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Y Él les hizo saber y les hizo recordar ese llamado que ellos tenían. Entonces, cuando todo se hace rápidamente y en orden, los resultados no se hacen esperar, ¿sí? No se hacen esperar. Y viene la bendición, Dios se agrada, Dios se complace, los cielos son abiertos, Dios reprende a los enemigos, a los adversarios, a los devoradores y comienza pues a prosperar. Se comienza a prosperar en ese camino. El pueblo comenzó a prosperar en sus caminos. Y si queremos realmente ver bendición en este año 2025, pues aquí este pasaje de la Biblia nos da un cómo hacerlo, ¿sí? Cómo hacerlo, cómo establecer realmente una base firme y sólida para proyectarnos a una bendición grande para el año 2025. Esa pues es la invitación que Dios nos hace. No nos engañemos, no nos dejemos engañar y reconozcamos nuestra maldad, reconozcamos
que necesitamos volver a Dios y establecerle a Él como prioridad en nuestra vida. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia infinita, Señor, con que tú nos amas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de este pasaje de segundo de Crónicas 29 nos muestra, Señor, las decisiones que debemos tomar al comenzar un nuevo año, al comenzar, Señor, una nueva temporada en nuestra vida, Señor. Porque de nada sirve, Señor, oh Dios del cielo, que pretendamos cosas diferentes si vamos a continuar haciendo lo mismo, Señor. Es la locura de la vida, decía Albert Einstein, Señor. Que la locura de la vida era que pretender cosas nuevas cuando se persistía en hacer lo mismo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a volver a nuestras raíces, a volver a lo básico, a volver, Señor, a la senda antigua, Señor, de buscarte, a los principios de tu palabra, Señor, a reconocerte, Señor, como Dios, como creador, como dueño, como proveedor, Señor, como sanador. Darte a ti el lugar que te corresponde, Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura. Yo te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos entonces 6 de la tarde, nuestro tiempo de oración de intercesión y bueno, hoy comenzamos las novenas teoterápicas en la noche de varios hogares. Vamos a estar reuniéndonos con familias y con amigos para compartir este tiempo maravilloso y reflexionando sobre varios aspectos de la Navidad. Y ojalá usted lo haga desde su casa, ¿cierto? Con sus amigos y familiares. Recordarles, no se olviden de compartir, regalar aún el libro devocional Camino, Verdad y Vida, que ya está a la venta en versión digital y versión física en Amazon. Y les dejo entonces la información de nuestro devocional Camino, Verdad y Vida, escrito por la pastora Amparo Ramos Solarte. Citen ese nombre en el buscador de Amazon y ahí va a salir toda la información del libro. Bendiciones y feliz día. Hoy quiero decirte que tu jornada espiritual comienza ya, comienza aquí. Por eso te invito a ser parte de esta experiencia transformadora con el libro Mi Libro Devocional Camino, Verdad y Vida. Ahora disponible en 2 tomos y también en un formato digital. El tomo 1 es de enero, febrero y marzo, 3 meses donde vamos a ser guiados por la verdad para transformación de nuestra vida. Y el tomo 2, abril, mayo y junio, que es la plenitud de vivir en el Espíritu. Así estamos con estos 2 tomos, ambos están diseñados para ministrar tu vida a través de reflexiones diarias basadas en la palabra de Dios. Cada día el devocional te va a llevar a profundizar en su verdad, a sanar heridas, a encontrar propósito en cada paso de tu camino espiritual. Está disponible también en formato digital y lo puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Estos devocionales lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tenerlo en tu computador cuando vayas a hacer algún trabajo, alguna cosa. Sacas tu tema, lo lees, meditas en la palabra, te alimentas espiritualmente. ¿Por qué adquirir estos libros? Bueno, porque son una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual, porque son perfectos también para dar como regalo. Los puedes dar ahora en diciembre, aprovechar y dar este regalito y compartirla así la fe con otras personas que quieras que conozcan del Señor o se alimenten, mejor. Son útiles para el estudio individual o en grupo. Por eso adquiere ya este libro que está disponible impreso y digital. ¿En dónde? En las tiendas de Amazon.
Tú te metes a la página de Amazon, colocas mi nombre completo con apellidos, Amparo Ramos Solarte, y allí te va a salir los libros. El tomo 1 sale el 8, que es el 8 de diciembre, que es el día del lanzamiento. Ese se pone en venta el 8. Pero ya los demás están listos para que los puedas comprar y adquirir. Puedes regalar uno y la otra persona que compre el otro. Es una buena opción. Camino, Verdad y Vida es una guía para caminar en la luz de Cristo, para caminar a la luz que Él nos muestra, vivir en la verdad y experimentar esa plenitud de vida que solamente Cristo nos puede dar. No te lo pierdas.